Hace un tiempo en el trabajo mis compañeros pusieron Jujutsu Kaisen. Lo vimos y ¿saben qué? No me atrapó ni me interesó en lo más mínimo. Allí estábamos unas 3 personas que no sabíamos absolutamente nada de Jujutsu Kaisen. ¿Y qué creen? 2 de esas 3 personas estaban miándose, extasiadísimas de lo fabuloso que estaba haciendo dicho anime. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué yo no me estaba miando de lo extasiado que estaba de lo buenísimo que estaba el anime? ¿Acaso es que la historia es mala? Aquella vez que reencarné y vi inserte nombre de shonen genérico y descubrí que era más genérico de lo que pensaba. Es notorio que día a día llegan más y más historias para consumir, tanto en manga como en anime o cualquier otro medio. Eso a su vez hace que seguir todo sea complicado, ya sea por falta de tiempo o incluso de dinero. La solución es sencilla, ¿no? Simplemente hay que ser selectivos con todo aquello que nosotros vamos a estar siguiendo, ya sea manga, anime o lo que sea. Hay que consumir buenas historias. Pero, ¿qué hace que una historia sea buena? Ahora, hoy en día es bastante común escuchar el término shonen genérico. Ya saben, esas obras como Naruto, Naruto con pelo verde, Naruto con pelo blanco, Naruto con pelo morado, Naruto con pelo del color que sea. Pueden ser unos muy buenos ejemplos. En fin, regresando a la anécdota de Jujutsu Kaisen, les comento que vi únicamente un par. Bueno, no, como 3 o 4 capítulos, y con eso me bastó para entender una cosa. Claramente que es un shonen genérico, pero ¿qué tan genérico puede ser? Pues resulta que me percaté que este anime shonen genérico sigue la estructura narrativa conocida como el viaje del héroe. ¿No la conoces? Te la presento. Se trata de una especie de receta para contar historias que un señor llamado Joseph Campbell propuso en 1949 tras haber analizado historias viejísimas desde la época de la mitología griega hasta 1949. Con esas historias se encontró un patrón y ese patrón es esa receta, el viaje del héroe. Si lo pensamos bien, eso quiere decir que Jujutsu Kaisen no solo me está contando la historia genérica de todos los shonens genéricos, sino que inclusive me está contando la misma historia que me contaron los griegos con Hércules hace chorrocientos mil de años. Bueno, no sé cuántos años, pero hace ya muchos años. Y esto hablando de la historia original, no la de Disney, aunque bueno, la de Disney también sigue esta misma estructura, pero bueno. ¿No me crees? Analicemos Jujutsu Kaisen, por favor. En el capítulo 1 se nos presenta lo que es la vida cotidiana para nuestro protagonista. En el caso de Jujutsu Kaisen, el protagonista es más fuerte de lo normal, asiste a la escuela, asiste a un grupo estudiantil con sus compañeros que a la postre también son sus amigos. Además está este tema de que su abuelo está enfermo en un hospital. Todo esto ocurre en la primera mitad del primer capítulo. Esto se puede considerar como la primer fase del viaje del héroe, la llamada a la aventura. Si bien en este caso en concreto no termina aquí esta fase, se finaliza posteriormente, pues aquí es donde se inicia esta fase. Siguiente fase. En el momento en el que aparece el Sasuke de turno y le cuenta todo acerca de las maldiciones y todos estos bichos raros que aparecen, se puede considerar que el protagonista cruza el primer umbral. Es decir, conceptualmente se le presenta un mundo que es totalmente fuera del ordinario y muy diferente a lo que se nos había presentado en la primera fase. En este caso se nos presenta la fase número 4. Por cierto, cabe aclarar que esta receta no se tiene que seguir paso por paso, sino que puedes intercalar el orden. En fin, siguiente fase. Llegados a este punto estamos por finalizar el primer capítulo del anime. Y es entonces que se le establece al protagonista que deberá encontrar el resto de dedos de la maldición de no sé qué cosa. Esta es la misión del héroe. Aquí finaliza la primera fase, que es que se le presenta una misión al protagonista, al héroe. Y al mismo tiempo comienza la siguiente fase. Una vez iniciado el segundo capítulo, se le ve bastante poco decidido al protagonista por completar esto que se le dijo que tenía que hacer, que es conseguir el resto de los dedos de la maldición no sé cuál. No es hasta que este recuerda las palabras de su abuelo justo antes de morir que se llena de confianza y decide aceptar la misión. Esta es la fase número 2, conocida como el rechazo al llamado a la aventura. Siguiente fase. Kakashi de turno ya ha sido presentado para este punto, y este es el personaje que se encarga de brindarle todas las herramientas, conocimientos, vaya, todo lo que sea necesario
al protagonista para que vaya afrontando sus retos conforme va pasando la historia. Este personaje básicamente es su mentor, y la conjunción de este personaje con el hecho de también haber ingerido el dedo de la maldición representa la ayuda sobrenatural. Y tenemos 4 fases y la última es bastante sencillo, la cual consiste básicamente en que el protagonista es plenamente consciente de que ha dejado atrás su mundo ordinario, el cual conocía hasta día de hoy, que aceptó la misión. Y ahora es consciente que está en un nuevo mundo. En este caso, de una forma más tangible, es cuando el protagonista usa su poder o lo que sea, que es invocar la maldición que tiene dentro de su cuerpo por haber ingerido los dedos. Lo cierto es que no explicaré a detalle las siguientes fases porque si no el video sería demasiado largo. Además, creo que ha quedado demostrado a mi punto que se está siguiendo la estructura del viaje del héroe, sin mencionar que al ser esto una serie mucho más larga, la siguiente fase es la gran fase número 2, que consiste en subfases, que es básicamente misión. Falla el héroe, parece que va a fallar, se recupera, termina superando las misiones o todos los retos que va afrontando en su aventura. En fin, en general, seguir esta estructura hace que todo sea bastante predecible y genérico. La nueva pregunta en realidad es, ¿seguir esta estructura del viaje del héroe hace que una historia automáticamente sea genérica y aburrida? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que no? Explica tu maqueta, jovencito. Ahora analicemos Neon Genesis Evangelion y Death Note muy rápidamente. En este caso tenemos como protagonista a Shinji Ikari, un niño que vive lo más tranquilo del mundo, alejado de su padre y tiene una vida bastante solitaria, como la mía. Este es su mundo normal. Acto seguido aparece quien sería considerada o quien se puede considerar como su mentora, así como también en el futuro se le va a presentar una herramienta sobrenatural muy importante que es básicamente el Eva, el robot gigante que va a manejar. Esto es la ayuda sobrenatural. Una vez que llega se le presenta cómo va a estar la cosa dentro de esta organización donde va a estar trabajando, que es NERV. Básicamente aquí ve toda la destrucción que generan Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el cruce del umbral. Estando aquí se le da su misión, que es manejar el Eva, los robots, pilotarlos y atacar y machacar y destruir a Los Ángeles que piensan destruir a todos. Shinji Ikari claramente se pone, ¡ay, no quiero pilotar el Eva, no quiero! Rechaza el llamado a su aventura, a su misión. Pero ojo, después de que se le manipula emocionalmente con Rei, Shinji finalmente decide aceptar la misión y pilotar el Eva. Va a perder. ¿Qué? ¿Qué no oíste lo que dijo? Mira el miedo en sus ojos, el temblor en su voz. Es un niño perdido en un juego de hombres. Claramente el rechazo al llamado a la aventura. Y bueno, para finalizar, estar dentro del Eva es básicamente lo mismo, muy literalmente, que la fase conocida como estar en el vientre de la ballena. Espera, ¿me estás diciendo que estas series aclamadísimas por un ser supremo como soy yo y mucha más gente son genéricas como cualquier otra historia de shonen genérico? ¡No! Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Sí y no. ¿Por qué? Porque a pesar de que siguen esta misma receta, tienen algo que las hace diferentes. Estas historias tienen ciertos cambios que sobre todo fueron algo disruptivo, en su mayoría para la época en la que salieron al mercado. Y con esto no me refiero a que vamos a cambiar la situación de hablar de un mundo lleno de extraterrestres, ahora uno de piratas, ahora uno de ninjas, ahora uno de... No se trata de cambiar el contexto o el ambiente en el cual se desarrollan las historias. Estoy hablando de otro tipo de cambios. Por ejemplo, el primer cambio que yo veo tanto en Neon Genesis Evangelion como en Death Note es el protagonista como personaje, como tal. Y es que recordemos que estamos partiendo de la estructura narrativa de la receta conocida como el viaje del héroe. Esta historia se ha estado contando, ya digo, desde la época de los griegos, con un protagonista que hace la función de héroe. Es un arquetipo llamado héroe. El héroe en las historias desde la mitología griega tienen que ser presentados como un ser poderoso, vigoroso, lleno de energía, que todo lo puede lograr. Tiene que ser alguien admirable, alguien
que tú aspiras a llegar a ser. En su momento todos los griegos tenían que aspirar a ser como Hércules, una persona buena, heroica en pocas palabras. Y en el caso del anime se ha formado un arquetipo de héroe un poco diferente, pero hay un arquetipo. Tenemos al típico protagonista que es bonachón. Siempre tiene que estar viendo por la amistad, por sus seres queridos. Su sueño es llegar a ser el mejor en el mundo de que se encuentre, ya sea rey de los piratas, el mejor luchador de las artes marciales que hay, el mejor ninja, el mejor, lo que sea. Tiene que llegar a ser el mejor en el rubro en el que se encuentra. Y por si fuera poco, en años recientes se metió que tiene que tener una personalidad un tanto infantil y tiene que tragar y comer muchísimo. Pero esta actitud infantil se va en cuanto está en peligro, sus amistades, lo que sea, y tiene que recurrir a un poder que viene de la amistad para proteger a sus seres queridos y termina sacando fuerza de quién sabe dónde. Porque cuando hay que ponerse serios, se pone bastante serio y logra superar cualquier adversidad. Esto es el nuevo arquetipo de héroe que hay en los shonens actualmente. Sigue siendo ese típico héroe que viene desde la mitología griega, es un ser admirable. Y para añadirle algo novedoso, pues básicamente le metieron el único defecto de que es infantil en muchos momentos. Inclusive puede ser confiado, etcétera, etcétera, etcétera. Regresando al ejemplo de Death Note y de Neon Genesis Evangelion, en Death Note sí tenemos a este personaje brillante que es muy inteligente, es sumamente capaz, es muy planificador, es perfecto como estudiante, saca buenas notas, etcétera. Sin embargo, sus ideales y forma de pensar y de ver el mundo no son las que estamos acostumbrados para ver como el héroe de la historia. Su forma de actuar no es la más ética ni la cual es la mejor vista para la sociedad. Y es que Light Yagami es un protagonista que en realidad tiene más características de un villano. Inclusive hay mucha gente que piensa que Light Yagami es el antagonista o el villano de la historia porque sus ideales son las de un villano. Light Yagami rompe ese arquetipo de héroe porque no todos podemos aspirar a ser un Light Yagami. No es un personaje admirable para todos. Este simple movimiento hace que toda la receta del viaje del héroe se tenga que abordar de una manera distinta a lo que se plantea originalmente. Porque ya digo, no estamos viendo la historia de un héroe. Sin mencionar que aparte innovó en que para la época en la que salió Death Note casi todos los shonens tenían que tener enfrentamientos a golpe limpio, a peleas, puñetazos, peleas muy espectaculares. Y aquí las peleas son de intelecto. Esto y otras cosas hacen que Death Note se sienta como una obra fresca, ya digo, sobre todo para la época en la que salió. Pasando al ejemplo de Neon Genesis Evangelion, tenemos un caso muy curioso, ya que cuando normalmente se nos cuentan historias que incluyen robots gigantes, alienígenas, niños controlando estos robots, etcétera, etcétera, lo más normal del mundo es que el mayor atractivo de esta historia sea precisamente todo este universo que se está generando alrededor de los robots y de los alienígenas y de todo esto. En pocas palabras, lo más normal es que el peso de la historia recaiga en el lore, en la creación del universo. Pero Neon Genesis Evangelion no lo hace así. Bueno, claro está que realmente el lore y el universo de Neon Genesis Evangelion es muy interesante y muy interesante. Tenemos a Cele, tenemos a Nerf, tenemos estos ángeles, que tenemos clones, etc. Tenemos muchísimas cosas sumamente interesantes. Pero lo más importante de Neon Genesis Evangelion no recae en estos elementos, no recae en el lore. Todo este universo creado por Hideki Anno es únicamente la cereza en el pastel para presentarnos Neon Genesis Evangelion. No es más que un complemento a lo que este anime realmente te quiere presentar. Esto porque a pesar de que este anime se desarrolla en un universo sumamente fantástico, muy creativo, muy interesante, el desarrollo de los personajes, tanto del protagonista como de los secundarios, coprotagonistas y de todos los demás, es lo más realista que yo he visto en muchísimo tiempo. Y ese es el verdadero foco de este anime, es lo que realmente importa en esta serie. Una vez más, el arquetipo del héroe no es utilizado en esta historia. En su lugar se utiliza una persona real. Y es que Shinji Ikari desde hace muchísimo tiempo ha generado un conflicto en la gente que es muy chillón, es que no quiere subirse al EVA, no quiere hacer nada. En pocas palabras, no es valiente ni decidido.
como si lo sería un héroe. Y es que la gente ya se acostumbró a ver un héroe en historias de este tipo. Nos hemos acostumbrado al arquetipo del héroe. En su lugar tenemos a Shinji Ikari, un protagonista que tiene sus conflictos mentales, conflictos emocionales, tiene problemas con su papá y tiene muchísimas cosas. Claro que va a tener miedo de pilotar el jodido EVA. Cualquiera de nosotros tendría miedo de ir a pelear y casi posiblemente morir en cualquier momento. Shinji es un personaje real. Y después de tanta palabrería, seguramente muchos han de pensar, este sujeto es un ser alzadísimo que se siente con gustos privilegiados y mejores que el de todos los demás. No, para nada, claro que no. Regresemos a la pregunta original. ¿Qué hace que una historia de un manga o un anime sea buena? La respuesta, para mí, es la siguiente. La historia o como tal la sucesión de los eventos que van pasando no son lo importante para mí. Para mí, lo que hace atractiva una historia es principalmente el desarrollo de los personajes, principalmente del protagonista. Y es que literalmente mi libro favorito se llama El extranjero de Albert Camus. Vayan a investigar de qué se trata y verán que realmente no trata de absolutamente nada. Pero el personaje es un personaje atípico, no es el normal que aparecería en cualquier historia, en cualquier novela. Y eso a mí me llama muchísimo en las historias. En resumen y en pocas palabras, mis historias favoritas son aquellas en las cuales los autores se atreven a experimentar con algo. Ya lo vimos con Death Note y con Neon Genesis Evangelion. Únicamente les mencioné cómo habían experimentado cambiando el protagonista, pero también pueden innovar en muchas otras ramas y estos dos animes lo hacen en diferentes formas. A mí me gusta cuando los autores innovan en cómo presentan a sus personajes, pero mucha atención, tienen que innovar en algo. ¡Y ojo! Que esta no es la respuesta definitiva y en realidad solo aplica a mis gustos y preferencias. Además, con esto no estoy queriendo decir que ser genérico o seguir una receta ya probada desde hace muchos años haga una mala historia. No, para nada. Ahora, ya les di la respuesta de lo que para mí hace a una historia buena. Ahora daré una respuesta más objetiva. Y simplemente lo que hace que una historia sea buena es que tenga sentido, que tenga coherencia. Y para eso es que existen estas recetas que ya están probadas. Estas no te garantizan al 100%, pero sí te ayudan mucho a conseguir esa estructura y esa coherencia al momento de contar historias. Y es muy bueno usar estas guías, estas estructuras narrativas. Están probadas, funcionan. Pero aquí lo que de verdad importa para que sepamos si una historia es buena es que a ti te guste. Y ya lo dije, a mí me gusta mucho cuando los personajes son presentados de una forma muy diferente. A mí no me interesa el lore, no me interesa nada de eso, pero puede que a ti lo que más te llame de una historia es precisamente todo ese universo que está creado atrás, lleno, ya digo, de ninjas, de piratas, de cómo se estructura toda la sociedad, etc. Si a ti te llama eso y para ti eso hace que una historia sea buena, adelante. Eso sí, tiene que tener coherencia y estructura. Y sobre todo hay que saber qué tipo de contenido estamos viendo. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las comedias románticas y siempre tratan de lo mismo. ¿Tiene algo de malo que las consuma y las disfrute tanto? No, para nada. Pero yo estoy consciente que cuando quiero ver una comedia romántica, lo que quiero es distraerme y entretenerme y reírme de las mismas situaciones que pasan una y otra y otra y otra vez y que yo disfruto ver una y otra y otra y otra vez. La mayoría de las veces cuando yo voy a ver una comedia romántica, no estoy esperando analizar profundamente cómo está sucediendo la mente de los personajes. Así como también habrá gente que lo que le gusta de los shonens genéricos de peleas son las peleas. No le interesa nada más que ver una muy buena animación de gente agarrándose a fregadazos. También se vale. Y recuerda, disfruta tus lecturas, disfruta tus animes, pero también deja a los demás disfrutar sus gustos. No andes por la vida criticando, diciendo a quién le gusta eso. Vive y deja vivir. Ahora, si me lo permiten, creo que quería sobreanalizar algunas otras cosas. ¿Qué será bueno? Quizás, no lo sé. Kamite, yo creo, también puede ser otro manga. No sé, puede ser Solanin, quizás.